Gemini acaba de soltar dos funciones que sinceramente no son normales. Una es tan rápida que crea apps en segundos y la otra puedes hablar con ella como si fuese una persona real. En este vídeo voy a ponerlas a prueba, pero no de una forma básica. Voy a intentar romperlas y al final voy a crear una aplicación que literalmente habla contigo para ver si esto ya puede reemplazar muchas cosas. Empezamos. Misión 1. ¿Qué tan rápido es Flashlight? Primero vamos con lo más loco, la velocidad. Este modelo promete crear cosas en segundos. Así que vamos a empezar fácil y luego lo complicamos. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo os lo dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción, junto a todos los enlaces a los que accedo. Una vez que estamos dentro de Google AI Studio, tenemos que darle aquí a esta opción y seleccionar la versión 3.1 Flashlight. Ahora vamos a pedirle algo muy básico. Le adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. A ver cuánto tiempo tarda en desarrollar este pequeño HTML que le hemos pedido que nos cree. Ya tendríamos por aquí en tan solo 5,9 segundos el HTML desarrollado. Nos vamos arriba y le damos a esta opción de preview y le damos a show preview. La aplicación que le he pedido que me cree es una sobre añadir tareas, modificarlas e eliminarlas. Añadimos una nueva tarea que se llame limpiar el cuarto y una vez que la hayamos completado, si pulsamos encima se nos habilita una raya horizontal que sería como completada y tenemos también la opción de eliminarla. Algo muy simple pero que en tan solo 5,9 segundos lo hemos desarrollado. Vale, esto ha sido rápido, pero vamos a subir el nivel. Adjuntamos nuestro prompt y lo que le estamos pidiendo es que nos cree una aplicación de reservas para un restaurante tipo SaaS y pulsamos enviar. Queremos que podamos seleccionar fecha y hora, número de personas, formulario de contacto y confirmación visual. En tan solo 6,7 segundos ya la tendríamos. Vamos a darle a preview y ya tendríamos por aquí el formulario. Vamos a ir rellenándolo con una fecha y con una hora y número de personas seleccionamos 2. Confirmamos reserva y ya me dice que gracias y que hemos recibido tu solicitud. Te enviaremos un correo de confirmación pronto. Esto hace unos meses te llevaba muchos minutos realizar una aplicación compleja como esta. De hecho, si tienes un negocio y estás pensando en montar algo así, ya sea una página web o una aplicación personalizada para tu negocio, es justo lo que estoy implementando con mis clientes. Te dejo mi página en la descripción por si quieres que lo veamos aplicado a tu caso. Ahora vamos a intentar algo un poco más loco. Adjuntamos nuestro prompt en el cual quiero una aplicación web tipo dashboard para analizar datos de venta, con una serie de características que debe tener, como es el filtro de fecha, indicadores de KPIs y de nuevo en menos de 8 segundos, en este caso 7,5 segundos, ya tendríamos nuestra aplicación. Vamos a visualizarla. Este dashboard consta de un filtro en el cual podemos filtrar por los últimos 7 días, este mes o este año, los ingresos totales, los pedidos completados y el ticket promedio. Si pasamos el ratón por encima, vemos que es interactivo, ya que nos indica que el miércoles como ventas se realizaron $3.000 y los días de la semana. Ya no es que solo sea rápido, sino de que es útil realmente. Pero lo realmente loco no es esto. Ahora viene la parte donde esto parece ser humano. Misión 2. Hablar con Gemini. Live. Volviendo al menú principal, si seleccionamos aquí lo de los modelos, vamos a irnos a la opción Live y seleccionamos esta opción. Y una vez seleccionado, podemos seleccionar 3 diferentes modos, que lo vamos a ir analizando uno a uno. Primero vamos a seleccionar la opción de compartir la pantalla. Aceptamos, compartimos. ¿Estás viendo mi pantalla ahora mismo? Sí, ahora estoy viendo tu hoja de cálculo de Google, con los números 60, 30 y 10 en las primeras celdas. ¿Qué tienes pensado hacer? Pues mira, donde tengo seleccionado esta opción, que no sé si ves que es en la columna B, la fila 5, quiero poner el total de la suma de los números que tengo arriba a la izquierda. Entendido. En la celda B5, donde estás, puedes escribir la fórmula igual a 1 más A2 más A3 y luego presionar Intro. Eso te dará el total de la suma. ¿Te funciona? Y si esto en vez de seleccionar hasta A3 no hay otra opción de seleccionarlo desde la fila 1 hasta la fila 3? Claro, en lugar de escribir cada celda, puedes usar la función suma.
En esa misma celda B5, prueba a escribir igual, suma, abre paréntesis, A1, dos puntos, A3, cierra paréntesis y presionas intro. Esto sumará automáticamente los valores desde la fila 1 hasta la 3. ¿Qué te parece? En la celda en la que estoy le quiero cambiar el color a azul. ¿Cómo lo hago? Para cambiar el color de fondo, primero asegúrate de tener seleccionada la celda B5. Luego, busca en la barra de herramientas el icono del bote de pintura, que es el de color de relleno, y elija el tono de azul que prefieras. Es ese mismo, el que tiene forma de bote de pintura. Si haces clic ahí, te van a aparecer las opciones de color para que elijas el azul. Vale, esto ya no es un chatbot, es otra cosa. Le he puesto el ejemplo de Excel, pero realmente en cualquier programa que estéis utilizando y estéis atascado, podéis compartir a tiempo real la pantalla y esta inteligencia artificial os la resuelve al instante la duda. Pero vamos a hacerlo mucho más interesante. Voy a usarlo para mejorar mi capacidad de ventas. Para ello podemos seleccionar tanto la opción de webcam como la opción de hablar. En este caso vamos a seleccionar la opción de hablar. Quiero que actúes como un cliente difícil, ya que quiero mejorar mis capacidades de venta, con lo cual a cada cosa que te ofrezca me tienes que decir una objeción bastante difícil y al final dar una valoración cuando yo te diga que ya he terminado este ejemplo para ver cómo ves mis capacidades de vender. De acuerdo, me parece un buen ejercicio. Me pondré en el papel de cliente difícil. ¿Qué tienes para ofrecerme hoy? ¡Sorpréndeme! Pues mira, tengo un servicio en el cual ofrezco a las empresas unas asesorías de cómo implementar la inteligencia artificial en sus negocios. ¿Inteligencia artificial, Suena bien en teoría, pero la verdad es que estamos bastante bien con nuestros métodos actuales. ¿Para qué vamos a cambiar si lo que tenemos funciona? Además, eso debe ser muy costoso y no creo que vayamos a ver el retorno de inversión en mucho tiempo. ¿Qué me podrías decir a eso? Te equivocas por completo, porque realmente aplicando inteligencia artificial en vuestros procesos, incluso automatizando algunas tareas, podéis mejorar los tiempos de respuesta, es decir, vuestros KPIs. ¿Automatizar tareas y mejorar tiempos? ¿Dices? Bueno, eso suena interesante. Pero, ¿quién se encargaría de todo ese proceso de implementación? Mi equipo ya está saturado con su trabajo actual. No tenemos tiempo para capacitarnos en algo nuevo. ¿Ofrecen ustedes también ese soporte para que no sea una carga para nosotros? ¿Y cuál sería el impacto económico real? Se encargaría principalmente, formaríamos a vuestro CEO o a una persona de alto rango para que dicha persona formen al resto de trabajadores. Hay dos opciones de obtener este beneficio, que puede ser como que mejoréis los tiempos de KPIs e incluso os deis cuenta de que os sobran trabajadores en vuestra empresa, ya que realmente la tarea que realiza una persona utilizando inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo de 3 personas. O sea, ¿me estás diciendo que tendría que apartar tiempo de un directivo para que aprenda algo nuevo y luego se lo enseñe a los demás? ¿Y que al final el resultado podría ser que tenga que despedir trabajadores? No sé si eso es muy motivador que digamos. El clima laboral podría verse afectado negativamente. ¿No tienes una solución más gradual que no implique tantos cambios drásticos o que incluso ponga en riesgo los puestos de trabajo? Sí que es cierto que está la opción de despedir a trabajadores, pero si realmente vuestros márgenes económicos son los mismos o incluso mejor teniendo menos trabajadores, con lo cual saléis ganando vosotros. Y la otra opción es que en vez de sacar 10 tareas mensuales, por ejemplo, con vuestros trabajadores actuales, si implementamos inteligencia artificial a dichos trabajadores, podéis aumentar un 20% al mes, es decir, sacar más tareas de las que ya sacáis actualmente. Bueno, si lo planteas como aumentar la productividad sin tener que recortar personal, eso ya me suena diferente. Podríamos explorar esa opción de mejorar el rendimiento. ¿Tienes algún caso de éxito específico que me puedas mostrar para ver cómo funcionó en otra empresa similar a la mía? Así podría tener una idea más clara de los beneficios. Vale, hasta aquí el ejemplo de actuar como vendedor y tú como cliente. ¿Qué te ha parecido mi actuación? ¿Qué mejorarías en mis respuestas? En general, tuviste una buena capacidad de respuesta para manejar las objeciones, especialmente cuando cambiaste el enfoque de despidos a productividad. Eso fue un buen giro. Como puntos de mejora,
Tal vez podrías tratar de indagar más en los dolores del cliente desde el principio, antes de proponer la solución, para que parezca más personalizada. También podrías buscar maneras de cuantificar desde antes los beneficios, para que la objeción del costo sea más difícil de sostener. ¿Cómo te sentiste tú con ello? Esto es brutal, porque puedes practicar situaciones reales sin tener dicha presión y sobre todo ir mejorando poco a poco. Para que veáis que esta herramienta no simplemente se puede utilizar para mejorar tu idioma, ya sea en inglés, en francés, sino la capacidad de vender, porque hoy en día todos necesitamos vender, ya sea un producto o nosotros mismos. Misión 3. Crear una app que habla. Vale, ahora quiero llevarlo un paso más allá. Y si juntamos todo esto que hemos visto, accedemos al apartado de Build y adjuntamos nuestro prompt, en el cual quiero una web simple de un hotel en el cual pueda hacer reservas. Y lo más importante, un asistente que debe responder las preguntas del usuario por voz y ayudar a navegar por la web. Una vez que tenemos nuestro prompt, le vamos a dar a añadir asistente de voz y una vez añadido le damos a ejecutar. Y ya tendríamos por aquí la aplicación. Vamos a ponerla a prueba. Echando un vistazo por encima de la aplicación, la verdad que luce bastante bien. Aquí tenemos diferentes habitaciones con diferentes precios, la experiencia y un apartado de reservas que se encuentra al final. Vamos a darle al icono del robot para ver si realmente nos responde nuestras dudas. Buenas, ¿dónde puedo reservar una habitación? ¡Hola! Puede realizar su reserva directamente en el formulario que se encuentra al final de nuestra página. Si gusta, puedo guiarlo hasta esa sección. ¿Desea que le ayude con eso o tiene alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de habitaciones tenéis? Contamos con 3 tipos de habitaciones: la deluxe con vista al mar, la suite ejecutiva y el penthouse real. Cada una ofrece un nivel de confort y lujo diferente. ¿Le gustaría saber más? ¿Cuál es la habitación que tenéis más barata? Nuestra habitación más económica es la deluxe con vista al mar, con un precio de $250 por noche. ¿Le gustaría saber más sobre ella o quizás comparar? Vale, esto ya no es el futuro, esto ya está aquí. Sí que es cierto que la voz no es del todo amigable, pero entiendo que irá mejorando con el tiempo poco a poco, pero ya es un avance brutal. Esto cambia completamente cómo interactuamos con la tecnología. Ya no es buscar, es hablar. Y ya sabes lo que toca, hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita, te dejo el link abajo en la descripción. Y ahora os lanzo una pregunta a vosotros, ¿os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre cloud? Os leo por comentarios.